sí, libro del Éxodo, capítulo número 34, versículo 11 al 17. Sí, leamos por favor lo que nos dice en el verso número 11. Sí, ahí está la demanda de Dios para el pueblo. Recuerde que el pueblo había pasado por una crisis, si así lo quisiera ver, por la idolatría. El pueblo no hace mucho tiempo había hecho, se recuerda ya en el escenario bíblico donde Moisés se encontraba, había hecho un becerro de fundición, un becerro con todas las alhajas y los pendientes de oro que le pidieron para que pudieran adorar a un Dios que pudiesen tocar, un Dios que pudiesen palpar. Cuando todo esto se llevó a cabo, recordará usted que Moisés bajó del monte guiado por el mismo Dios, indicándole de que el pueblo se había rebelado. Él, al acercarse a su pueblo, constató lo que ya Dios le había anunciado. Él, encolerizado, que bajaba con las tablas de la ley, las destrozó, porque vio que el pueblo era indigno, por la situación en la que ellos se encontraban. Él con sus propias manos molió, hizo trizas el becerro de fundición, e inclusive dice la Biblia que se los dio a beber, para que no solamente de manera externa estuvieran contaminados, sino también aún de manera interna. Todo esto provocó, mi amado hermano, que Dios retirara su presencia para con ese pueblo. Moisés, usted recordará, por su parte intercede delante de Dios, indicándole de que se apiade de ese pueblo, que los acompañara por el camino, y Dios en su misericordia le concede todo esto a Moisés, ya que Dios había destinado eliminar a los, en este caso a los que se habían rebelado. Por su parte, igual Moisés demandó de aquellos que querían seguir a Dios que se hicieran, en este caso, de sus espadas y eliminaran a todos los, en este caso, los que habían provocado, a todos los cabecillas que habían provocado esta situación de idolatría. Una vez concluido todo este escenario, entonces Dios nuevamente recalca la ordenanza del libro del Éxodo, capítulo 20, verso 1 al verso 7, con respecto a la idolatría, pero va mucho más allá. Cuando vamos al verso número 11 del capítulo 34, el Señor le dice a Moisés y al pueblo: guarda lo que yo te mando hoy. Nuevamente Dios recalca en este mandamiento: guarda lo que yo te mando hoy, porque ya le había ordenado anteriormente lo mismo. Simplemente, mi amado hermano, para que usted recuerde, acompáñeme rápidamente al mismo libro del Éxodo, pero en el capítulo número 20, que era lo que el Señor había demandado para con el pueblo de Israel. Éxodo capítulo número 20 lo declara. ¿Lo tiene? Recuerden el versículo número 3 y versículo 4 en adelante. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, dice ahí, la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ese mandamiento ya había sido, vuelvo y repito, citado al pueblo, pero el pueblo por un oído le entró y por otro le salió. Bueno, no muy diferente al pueblo de pronto actual, cuando Dios manda no solamente mandamientos como estos, sino también mandamientos conforme la vía de Cristo a través con la iglesia. La iglesia también tiene ordenanzas, tiene preceptos, tiene estatutos que cumplir, y también el pueblo incurre en esta transgresión, dejando a un lado muchas de las ordenanzas de Cristo para la iglesia. Una de ellas, así suavecita, es el de ir a predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, pero el pueblo de Dios por un oído le entra y por el otro lo sale. Es decir, no hay tanta diferencia entre este pueblo y nosotros.
Pero, mi amado hermano, la advertencia y la sentencia de Dios está siempre latente. Ahora, cuando vamos al verso 11, el Señor, recuerde, le dice como primera parte: guarda lo que yo te mando hoy. ¿Qué era lo que le estaba mandando? Versículo 11: he aquí, lo primero que le dice Dios es: mira la ventaja que te voy a dar. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia, es decir, para que no tengas excusa. Eso es lo que Dios está tratando de anunciarle al pueblo, para que no tengas excusa, para que no te obliguen o para que no te sientas con la presión de no poder cumplir este mandamiento. Dice ahí el Señor: si yo he hecho delante de ti, si dice ahí, ¿a quiénes? Dice ahí al amorreo, al cananeo, eteo, pereceo, heveo y ¿quién más? Y jebuseo. Ahora, dentro de la tierra de Canaán solamente se nombra a 6 tipos de naciones. Ahora, en Canaán había muchas naciones, no 6. De hecho, usted que está estudiando junto a nosotros en el libro de los jueces, en el libro de Samuel, si en Canaán estaba plagada de moradores, ¿sí? De tribus y de ciudades, es decir, de muchas naciones. Mas el Señor en este versículo solamente nombra de todas esas a 6, solo a 6. Ahora, podrían haber sido por 2 razones. La primera, sí, que de pronto estas 6 hubiesen sido las más importantes, las de mayor, diríamos así, presencia en todo el territorio. Pero también juega un papel importante el número 6, que significa también número de hombre en plenitud. Es decir, lo que Dios, si de alguna manera lo queremos tomar como primera parte, bueno, el Señor habría de arrojar a todas las naciones más, diríamos, con mayor tendencia de ser un obstáculo para Israel. Sí, Dios se las habría de conquistar para que no fueran tropiezo. Pero también se puede entender de que Dios, con ese número 6 de naciones, se estaría, diríamos así, abriendo, en este caso, el abanico para decirle al pueblo: yo voy a destruir a todo hombre delante de tu presencia. Ahora, pero Dios lo hace, sea cual fuere, en este caso, su significado en sí, sea cual fuere la razón, Dios algo quiere dejar remarcado. ¿Qué cosa? De que Dios habría de destruir cualquier amenaza o resistencia que Israel pudiera tener por delante. Y eso es lo que le importa en este texto. Dios, mi amado hermano, se encargará de eliminar delante de nosotros cualquier circunstancia que nos pueda conducir a la idolatría. Mas sin embargo, dependerá al final, luego de todas las, diríamos así, las cosas que Dios haga, a nosotros nos tocará decidir si hacer o no alianzas con ellas. Veamos qué es lo que nos dice el Señor. Verso número 12. Ahora recuerden, Dios habría de arrojar y destruir a estos, sí, moradores. Verso 12, léalo por favor. Ahora, Dios le da, mi amado hermano, bueno, aquí tenemos una gráfica, usted reconoce más o menos la situación de esto. Esto sucedió cientos, miles de años más adelante, luego de que Israel salió de Egipto. Aquí usted verá a 3 muchachos, usted recordará los nombres de ellos: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Ahora, usted recordará que en este escenario bíblico, ¿sí?, el pueblo fue obligado a adorar una estatua que había levantado un rey. Hablando propiamente del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Ahora, la idolatría siempre fue el gran denominador común para que Israel cayera, diríamos, en el pecado. La idolatría fue, si la piedra, fue la espina que nunca pudo sacársela, por lo menos durante todo el tiempo en que las leyes de Dios estuvieron constantemente siendo proclamadas por diversos profetas. Ya el pueblo de Israel dejó de ser idólatra, a la verdad, aprendió a no ser idólatra, pero cuando ya salieron del cautiverio de Babilonia, ahí entendieron de que la idolatría no debería de haber tenido cabida en sus corazones. Pero aprendieron, diríamos así, por medio de fuerza, aprendieron, sí, con duro trato. Dios nunca quiso que el pueblo aprendiera de esa manera, pero la obstinación por la idolatría se acentuó tanto en medio del pueblo que Dios tuvo que tratar duramente con sus vidas.
Ahora, esa misma fórmula Dios también la puede aplicar, sí, a nosotros. Si resistimos constantemente a lo que Dios nos ordena, a lo que Dios nos manda, pues atengámonos a las consecuencias, porque Dios tomará todas las medidas que sean necesarias, y si hay que tomar medidas drásticas, Dios las tomará. ¿Pero con qué fin? Para corregir o encaminarnos a su voluntad. Mi amado hermano, el pueblo fue advertido luego de que el Señor les dio la primera ventaja. Yo voy a derrotar a tus enemigos, y dice en el verso 12, guárdate de hacer alianza. Y usted recordará en el libro de los Jueces que el pueblo, luego de que sí, conquistó Canaán, más adelante tuvo si diríamos un gran obstáculo. Dejó de buscar, en este caso, la guerra y sacar a sus enemigos. Ahora, acompáñenme rápidamente. Vamos a recordar algo que ya se está analizando los días domingos por la mañana en el estudio del libro de los Jueces. Acompáñenme por favor a Jueces en el capítulo número 1. Veamos ciertas pautas. ¿Ya lo tienen? Jueces capítulo número 1. Nos dice el Señor, versículo número 21 del capítulo 1, verso 21. Vamos a tomar textos saltaditos de este libro solo para remarcar cómo los pueblos paganos fueron constantes, perseverantes en mantenerse en el territorio de Israel. ¿Ya lo tienen? Dice, más el Jebuseo, ¿sí? Ahora, mire, ¿qué tribu está nombrando aquí o qué pueblo? Jebús era la nación. Jebús, ¿sí? De los moradores de ellos eran los jebuseos. Jebús, mi hermano, estaba en la lista de Dios para ser destruida. ¿Se acuerda? Allá en Éxodo, ¿verdad? Capítulo número 34, verso 11. Yo voy a destruirle, dijo Dios, entre otras naciones. ¿A quién más? A los jebuseos. Pero, oh sorpresa, los jebuseos aparecieron nuevamente. ¿Por qué aparecieron los jebuseos? Mira lo que dice el verso 21. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén, porque antiguamente Jerusalén no se llamaba Jerusalén, se llamaba la ciudad de Jebús. Ahí vivía el jebuseo. Dice ahí, no lo arrojaron. Miren, importante, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén, y dice ahí hasta hoy, no hasta el día de hoy, pero dice hasta la fecha en que fue escrito este libro. Sí, habitó ahí, no se quisieron ir. Ahora, no porque Dios no haya querido cumplir su promesa, no, Dios cumplió su promesa, porque al pueblo de Israel Dios cada día lo hacía más fuerte para poder pelear y arrojar a sus enemigos. Pero el pueblo, una vez hecho fuerte, le dio pereza y ya no quiso pelear, y dejó que los idólatras vivieran en medio de su territorio. Lo confirmo, mi amado hermano, con los versos subsiguientes. Acompáñenme por favor del mismo capítulo 1 de Jueces, sí, versículo número 30 ahora, del mismo capítulo 1. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él. ¿Y qué dice ahí? Y le fue tributario. Versículo, acompáñenme más abajito, versículo número 33. Tampoco Neftalí, todos estos nombres son nombres de tribu, ¿ah? Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Betaná, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Betaná. Los amorreos acosaron, dice aquí, a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos, y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Acalón y en Salbín. Pero cuando la casa de José recobró fuerzas, ¿qué hizo? ¿Los botó? No, los hizo tributarios también. Sencillo. Ese fue el denominador común de Israel. Se fortaleció, Dios le dio la victoria, Dios le dio el poder para sacar a sus enemigos, pero ellos se cansaron de pelear y el enemigo
sí, moró con ellos. Y por ende, sus prácticas, sus costumbres, su forma de vida comenzó también a expandirse en medio del pueblo de Israel. Cuando vamos a Éxodo 34, en el verso 12, Dios, anticipando la situación que habría de venir en un futuro no tan lejano, Dios le dice: guárdate de hacer alianza con ¿quiénes? Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sea, y aquí está la causa, ¿qué acontece o diríamos en qué podríamos nosotros incurrir si permitimos que estén junto a nosotros personas que no están edificando nuestras vidas? Y esto quisiéramos llevarlo al plano actual, al plano, diríamos así, de hoy. Si bien es cierto, en la actualidad no está Jebús, no está el amorreo, no está el jereseo, no está el perfeseo, no están ellos, pero sí están otro tipo, no digo de tribu, de personas que sí pueden ser de muy mala influencia para ti o para mí. Y de eso, mi amado hermano, el mandamiento de Dios sigue teniendo tanta eficacia como lo tuvo para ellos en su debido tiempo. Recuerda que la palabra de Dios es viva, es eficaz, y también dice la Biblia que es más cortante que toda espada de dos filos, corta por ambos lados. Mi amado hermano, la palabra de Dios al día de hoy también nos hace la misma advertencia. No podemos formar alianza. Mira lo que dice el verso 12: guárdate de hacer alianza. Guárdate de tener una amistad estrecha. No digo que no puedes tener conocidos en el mundo, que puedas tener de pronto gente con la que puedas contactarte. Y de hecho es imposible evitar el contacto con el prójimo. Es necesario tener contacto con el prójimo. ¿Para qué? Para predicarle, para extraer información, para hacer gestiones, de pronto de qué sé yo, si vas por ejemplo a un banco para poder ingresar papeles, si vas al registro civil, bueno, muchas cosas, te contactas con la gente. Y está bien que lo hagan, porque Jesús también fue un hombre sociable. Jesús fue un hombre que tenía contacto con la gente, pero nunca se dejó influenciar de la gente. Amén. Y cuando en algún momento la gente quiso influenciarlo, Jesús, conocedor de todas las cosas, siempre les paraba a raya el carro. En una oportunidad, si usted lee los evangelios de manera muy meticulosa, en una ocasión a Jesús, luego de un poderoso milagro, ¿cuál? El darle de comer a más de 5,000 personas. Cuando él se apartó en una barca y al retorno, mi amado hermano, todos los que le habían visto y que habían experimentado el milagro, dice la Biblia, que le quisieron hacer rey. Y Jesús les anticipó y les dijo: yo sé por qué me buscáis, porque os di de comer. Es decir, buscaban en Jesús, no a Jesús, sino lo que él les podía proveer. Y frente a esa situación, luego de que Jesús para a raya a la gente, dice que Jesús se fue de ese lugar porque querían hacerle rey. Mi amado hermano, el contacto con la gente es importante, porque es necesario que el evangelio pueda llegar a la gente por medio de nuestro testimonio. Pero la gente no puede llegar hasta el punto de influenciarlo. Amén. Porque sus prácticas, su forma de vida, su estilo de vida no es el estilo de vida que Dios aprueba. Y ahí es donde tú tienes que ser selectivo para poder escoger a tus amistades. Amén. Compañeros pueden haber muchos, no hay problema. Pero amigos con los que tú puedas compartir cosas, mi amado hermano, deben de ser selectivos. Y esa selección debe de ir filtrada por medio de este precioso y maravilloso libro. Aquí el Señor nos instruye para poder saber elegir quién es mi amigo y quién no puede ser mi amigo. Quién es mi hermano en la fe y quién verdaderamente no debería de serlo, porque cada vez que me arrimo a él, en vez de animarme en las cosas de Dios, me desanima. Hasta para eso hay que ser selectivo. Parece mentira. A veces entre propios hermanos, en vez de, diríamos, ayudarse en la fe, más bien como que se tiran baldes de agua fría y todos dos acaban apartándose del correcto mandamiento de Dios. Mi amado hermano, Dios le dice a Moisés, le dice al pueblo: guárdate, verso 12, acompáñeme nuevamente a Éxodo capítulo 34, versículo 12. Guárdate
de hacer alianza con los moradores de la tierra. Qué importante, recuérdalo. Donde has de entrar, y esto tenlo presente, la iglesia está en medio de toda esta generación. Amén. Por cierto, Jesús le dio un calificativo: esta generación es perversa y maligna. Pero la iglesia brilla, amén, por su testimonio en Cristo en medio de esa generación. Y dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. ¿Cuál es el objetivo principal? Para que no sean tropezadero en medio de ti. Esa es la alerta que Dios quiere transmitir en esta noche. ¿Por qué Dios nos priva de ser de pronto excesivamente amigueros de todo el mundo? Porque hay un riesgo en el cual yo puedo tropezar. Hay un riesgo en el cual yo pudiera caer sin darme cuenta. Que de a poco mi vida vaya a tomar un gusto o una inclinación diferente a la que Dios quiere formar en mi ser. De hecho, por ejemplo, mi amado hermano, yo tuve un compañero, yo ya le he compartido en algún momento de predicación, de enseñanza, sí, una experiencia que yo llegué a tener juntamente con un colaborador en el Evangelio. Este amigo, mi amado hermano, digo amigo ahora porque ya no es, sí, hermano en la fe. Este amigo, sí, en sus, diríamos, mejores momentos de su vida cristiana, fue un excelente compañero del Evangelio. Fue un excelente baluarte, un hombre poderoso que Dios usaba en la predicación, lo usaba, mi amado hermano, en la evangelización. Y con él prácticamente me formé en mis primeros años de cristianismo. Era un modelo a seguir. Y con él, mi querido hermano, nos trasladábamos a diferentes lugares, sobre todo casas de salud, para pregonar el Evangelio. Y Dios se glorificaba enormemente. Dios, sí, a través de este siervo, sí, el Señor nos usaba para liberación, nos llevaba, mire, imagínense, la gente nos buscaba en la madrugada para libertar endemoniados. Sí, hasta ese extremo llegamos. La gente nos reconocía y hasta nos habían puesto un sobrenombre. Después me enteré. Nos decían Pablo y Sila, nos decían. Dentro de la iglesia. Ya no hace muchos años. Ya diría yo hace unos 15 años ha de ser. Mi amado hermano, sin embargo, con el transcurrir del tiempo, mi hermano, mi ex hermano en la fe, sí, decidió estudiar. Ahora, está bien que estudie, está bien que se prepare. Y cogió la carrera de abogacía. Mi amado hermano, todo fue que él comenzó a estudiar y comenzó, sí, un gran declinar en su vida. Comenzó a perder el deseo, el gusto, ¿sí? Y diríamos, ya no saboreaba las cosas espirituales como lo solíamos hacer antes. Hoy por hoy él está en el mundo. Él fue, a la verdad, para mi vida cristiana, fue un gran empuje, un gran escalón en el cual yo pude parar. Claro está que mi fe no dependía de él, dependía del Señor. Pero cuando uno está creciendo, sí pone su mirada, parece mentira, en gente que está a su alrededor para motivarse en la fe. Mi amado hermano, hoy por hoy, él ya no es cristiano. Mas sin embargo, ¿sí?, veo cómo la palabra de Dios tiene tanta eficacia, ¿sí?, en Israel hace cientos de años atrás, como la puede tener el día de hoy con cualquier persona que, creyendo ser cristiano, de pronto se pudiera descuidar de su entorno. Mi amado hermano, las amistades a este amigo, sí, lo descarriaron. Y comenzó de a poco a frecuentar discotecas. Ya no iba a los cultos. Comenzó a faltar a los cultos, a su pretexto de que tenía reuniones de trabajo porque les mandaban obviamente investigaciones. Comenzó a asistir a las casas de sus amigos, y en las casas de sus amigos, que eran obviamente mundanos, sí, ya no se escuchaba alabanza, ahora se escuchaba música mundana, y las reuniones de estudio terminaban en bailes. Llegó un momento, inclusive fue mi compañero de trabajo, en el trabajo secular, que ya su vida no, sí, diríamos que perdió su testimonio y su autoridad. Y ya después todo el mundo lo molestaba, lo fregaba, hermanito, que sí, que tomaste una, y se tomaba la una. Hermano, esta realidad, sí, aunque pareciera de pronto un poco ambigua, un poco antigua, tiene tanta eficacia en el día de hoy.
muchos creyentes, ¿sí?, no sabiendo cuidar su altar, diríamos así, su vida, su relación con Cristo, se dejan conquistar, se dejan influenciar por el mundo y se desenchufan del Señor. Y esto es, mi amado hermano, calamitoso. Compañeros de trabajo que de pronto, constantemente, porque ellos a la verdad, si su perseverancia es terrible, todos los días te molestan, todos los días te fastidian, todos los días te hincan, todos los días si te están, diríamos así, soplando en las orejas, y si tú no estás bien parado en el Señor, cada día seguirás hundiéndote más y más, si por medio de sus, en este caso, de sus malas influencias. Frente a esa situación, el Señor nos alerta en el verso 12, en la parte final, donde nos dice, para que no sean tropezadero en medio de ti. Y hay mucho pueblo cristiano que tropieza cada día por medio de las malas influencias. Por medio, yo diría, como dice el verso 11, por medio del amorreo, por medio del cananeo, por medio del eteo, del pereceo, del heveo, del jebuseo y de todos esos feos. Tropieza cada día. Ahora, yo le puedo cambiar los nombres. Hay cristianos que tropiezan por sus amigos del colegio. Hay cristianos que tropiezan por sus compañeros del trabajo. Hay cristianos que tropiezan por los familiares que están en su casa. Hay cristianos, mi amado hermano, que tropiezan simplemente por la tecnología. Hay cristianos que tropiezan por el internet. Hay cristianos que tropiezan por el trabajo, aún por el mismo hogar. Frente a esta situación, el Señor siempre, recuerde, no solamente declara el problema, siempre dará la solución. Y ahí va esta gráfica. ¿Sí? Moisés, mi amado hermano, hizo algo con este ídolo pagano que se hizo en Egipto, a la entrada de la tierra de Canaán. ¿Sí? Él destruyó el becerro que se había hecho. ¿Cuál es la solución que Dios le dio al problema de la mala influencia? Mira lo que dice en el verso 13, acompáñame por favor. ¿Lo tienen? Derribaréis sus altares. Segundo, quebraréis sus estatuas. Y tercero, cortaréis, ¿qué cosa? Cortaréis sus imágenes. Y aquí, mi amado hermano, me quiero concentrar en esta noche. Dios le da tres formas, ¿sí?, de poder salir de la idolatría. Tres formas. Ahora, todas estas formas para poder evadir la idolatría, ¿sí?, tienen un denominador común. ¿Cuál es ese denominador común? La destrucción. En los tres aspectos, todo conduce a destruir lo que puede causar un tropiezo en mi vida. Mi amado hermano, yo no sé cómo usted hace limpieza en casa. Yo no sé si usted es de las personas que al ver algo de basura en su casa, agarra una escoba, ¿sí?, y la mueve de un cuarto a otro para decir, este cuarto quedó limpio, pero la basura quedó amontonada en la esquina de otro cuarto. Hay quienes barren de esa manera, le cuento. ¿Sí? Dice, limpian la casa y agarran la sala está limpiecita y la dejan al pie del comedor. Dice, ya limpiaste el comedor, no, yo lo voy a limpiar. Y guarda el comedor y pum, lo dejan al pie de la cocina. Y nunca la recogen. ¿Sí me está entendiendo? Sí. Mi amado hermano, la idolatría, que fue obviamente una de las mayores causas por las que el pueblo pecó, ¿sí?, por las que el pueblo, ¿sí?, desagradó a su Dios, el Señor les da a ellos, ¿sí?, una fórmula tajante para poder erradicar, quitar la idolatría. Y la primera forma que el Señor presenta en Éxodo capítulo 34, versículo número 13 es derribar sus altares. Ahora, hay un término, quisiera adelantarme un poquito en las diapositivas, quisiera presentar este texto. Aquí hay un verbo que lo menciona de hecho el texto en el versículo 13, donde dice quebraréis sus estatuas. Y me gustó el significado de este término, de este verbo, porque recuerde usted que la Biblia fue escrita en diversos idiomas. El Antiguo Testamento sobre todo fue escrito en el idioma hebreo.
Sí, hay quienes dicen que cierta parte fue escrita también en arameo, al igual que el Antiguo Testamento, el cual fue escrito en parte, dicen muchos, en arameo, en lengua semita, en lengua de Babilonia, y la gran mayoría, como las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, fue escrita también en griego. Mi amado hermano, sí, este término quebrar viene de un término hebreo que se lo podría pronunciar en español como Shabbat. Shabbat, que significa quebrar, romper, destrozar, despedazar, aplastar, triturar. Sí, repito, quebrar, romper, destrozar, despedazar, aplastar o triturar. Mire, todo eso, diríamos así, significa el término derribar o quebrar. Quebraréis más adelante, dice ahí, ¿qué cosa? Sus estados. Pero quiero concentrarme en el primero. Derribar. Derribar viene de un término, mi amado hermano, estuve también indagando con respecto a esto. Sí, como aquello que se arroja. Sí, como aquello que se arroja para hacer quebrar. Mi amado hermano, cuando Dios le dice al pueblo, quiebren, recuerden los versículos, o derriben sus altares, Dios está, mi amado hermano, sí, de alguna manera transfiriendo de que no puede quedar levantado nada que pueda desviar tu mirada. Cuando una estatua está en pie, siempre el hombre en su inclinación de pecaminosidad, recuerden, en nuestra tendencia pecaminosa, porque somos hombres tendidos al pecado, pero redimidos en Cristo. Dios quiere que no haya nada que pueda tapar tu visibilidad de lo que pudiera estar más adelante. Derribar un altar es dejar de poner tu mirada en aquello que está enfrente para mirar en aquello que está mucho más lejos. Y a la verdad, si bien es cierto, Dios puede estar muy cerca en mi corazón, pero al mismo tiempo está muy lejos en los cielos. Y muchos, mi amado hermano, prefieren aferrarse a un Dios cercano, tangiblemente hablando, sí, a un Dios de pronto mucho más próximo, y no depositar su confianza en su fe en algo que no se ve, en algo que está distante. La intención de Dios, cuando vamos al verso número 13, de derribar sus altares, tiene que ver con despejar el área. Eso es lo que significa en sí mismo, derribar, despejar el área, para que nada impida tu caminar. Recuerda, mi amado hermano, que el Señor en el versículo número 12 dijo en la parte final, para que no sean, ¿qué cosa? Tropezadero. Se hablaba, recuerda el ejemplo que di de la basura. Si usted mueve un montículo o una piedra de un lugar para ponerlo en otro, porque de pronto tropezó en la entrada de su casa, al ponerlo en otro lugar, bien puede ser que más adelante la misma piedra que la movió de un sitio y la puso en otro, lo pueda hacer tropezar más adelante en el otro cuarto. O lo que fuera peor, no solamente tropezó usted de entrada, sino que alguien que usted ama puede tropezar en ese otro lugar donde usted movió la piedra. La intención de Dios es que no quede vestigio de aquello que pueda hacerte caer, que no quede vestigio de aquello que pueda hacerte tropezar. El Señor nos dice como premisa, derriba sus altares. Segundo, quiebra sus, hazlas polvo, es lo que dice el Señor. Quiébralas, despedázalas. Hay amistades que tú debes de quebrar, por ejemplo, en tu vida. Hay amistades, si quiero tomar la primera instancia, que tienes que derribarlas, porque todo es que recibes la llamada y no importa si Dios te está hablando en la Biblia, más importancia tiene la llamada de la Biblia. Y tienes que derribar, tienes que sacarlo a Él de ese altar para que pongas ahí a Cristo, por ejemplo. Estás decidido de pronto a buscar de Dios, pero oh sorpresa, recibiste el mensaje, ¡bling! ¿En dónde? En el teléfono. ¿Verdad que el teléfono tiene muchos sonidos cuando me mandan un mensaje? Hay unos que son muy sofisticados, ¿no? Pero todo es que recibe el mensaje, ay, dices, ya no voy al culto. Estabas hasta listo para ir al culto, pero entró el mensaje.
Y esa conexión, que obviamente no es cristiana, hizo inclinar tu corazón a una meta totalmente diferente. Dios, mi amado hermano, que es muy celoso, Dios tiene, diríamos así, el derecho de ser celoso. Nosotros no. Dios es tan celoso, es tan, diríamos, cuidadoso de lo que Él rescató, de lo que Él tomó para sí, que no nos quiere compartir absolutamente con nadie. Yo no sé, y yo he mencionado también en enseñanzas anteriores, yo no sé si a usted le gusta compartir a su marido, o si le gusta compartir a su esposa. ¿Cuántos tienen enamorados aquí? A ver, que levanten la mano. Ahorita los papitos ahí. ¿Quién levanta? Mi amado hermano, mientras el amor se mantenga como un estrecho vínculo entre esa pareja, ¿verdad? Que se hace mejor la relación. Medios por ahí, una mirada desviada, una palabra mal dicha. ¿Y de quién estás hablando? ¿Y a quién estás mirando? ¿Verdad? Dios, mi amado hermano, es celosísimo con su pueblo. Porque más adelante, mi querido hermano, el mismo Señor lo va a anunciar. Yo quisiera, de hecho, mi querido hermano, que tú me acompañes en el libro de Deuteronomio, en el 5.º libro de la Biblia. Libro de Deuteronomio. ¿Ya lo tiene? Versículo número 23 y 24. Verso 23, Deuteronomio capítulo 4, verso 23 y 24. Deuteronomio capítulo 4, verso 24. Perdón, ya sí, gracias. 23 y 24. Sí. Deuteronomio 4, verso 23 y 24. ¿Ya? ¿Lo tienen? Dice el Señor ahí: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Verso número 4, y ahí da la razón. Perdón, verso 24. Porque Jehová tu Dios, primeramente, ¿qué cosa es? Es fuego consumidor. Es decir, yo castigo esta situación. Cuando habla de fuego consumidor, habla de que Él castiga, ¿sí?, la desobediencia a este mandamiento. Y como cosa secundaria dice: Dios, ¿qué dice? ¿Qué es Dios? Celoso. Es decir, yo no te comparto con nada ni con nadie. Amén. Usted a veces, ¿verdad?, tiene comidas en casa preferida y dice: este plato es mío, nadie se me lo come. Y ahí no se va. Así se dañe, pero que se quede, que es mío. Dios tiene la misma situación con nosotros. Tú eres mío, dice Dios. Y si tú pones tu mirada en otra cosa que no sea yo, atente a las consecuencias. ¿Sí me estás entendiendo? Cuando tú comienzas a poner tu mirada en aquellos que pueden desviarte, en aquellos que pueden, como lo dice el Señor en Éxodo 34, que pueden hacerte tropezar, entonces Dios tiene que valerse o de su fuego para corregirte, o de su celo para hacerte sentir de tu interior que tú para Él eres exclusivo, único, de propiedad suya absoluta. Ahora, aquí es donde muchos cristianos solemos incurrir de pronto en transgresión, porque somos pecadores conscientes de lo que somos, pero no hacemos nada para intentar
la mala manera de vivir. Decimos, sí, pero Dios es fiel, aun cuando yo sea infiel. Pero la situación no es reconocerla. La situación es enmendar para dejar de ser, ¿qué cosa? Infiel, y comenzarle a ser fiel, porque Él es fiel conmigo. Imagínate que tú le des esa respuesta. Míralo de esta manera. Tú dale esa respuesta a tu mujer. Uy, mi amor, perdóname que yo te soy infiel, pero tú sí eres fiel. Un besito. Tu mujer agarra un garrote y ¡pum! ¡Clica! ¿Sí me estás entendiendo? Así a veces nos portamos con Dios. Señor, tú eres fiel, pero eso sí, yo soy bien infiel. Y te vas con tu amigo y te pierdes. ¿Sí? Y yo no puedo usar esa excusa como un pretexto para solapar mi idolatría, para solapar mi concupiscencia. Señor, yo sé que tú eres fiel, que estás siempre conmigo en las buenas y en las malas, pero yo solamente estoy contigo cuando me va mal, pero que cuando me va bien, yo me olvido de ti. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que Dios te demanda, si retornas, por favor, si avanzamos un poquito más, vayamos a otro texto bíblico que quiero compartir con usted. En Ezequiel, en el capítulo número 39, profeta Ezequiel. Verso 25. Ezequiel 39, 25. Mire, ya cuando Dios trató con el pueblo por la idolatría, Dios nuevamente trayó a cotación este texto. ¿Lo tiene? Ezequiel 39, verso 25. ¿Lo tiene? Dice el Señor, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob. ¿Sí? Recuerda que el pueblo fue cautivo y llevado ¿a dónde? A Babilonia. Y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Y mire, pero eso sí, ¿qué dejó Dios remarcado ahí? Pero eso sí que dijo: me mostraré celoso por mi santo nombre. Es decir, está bien, yo te voy a traer, yo voy a retornar a todo, si diríamos así, la descendencia de Jacob, la voy a sacar de Babilonia, pero ojo, yo igual me seguiré mostrando, ¿qué cosa dice el Señor? Celoso de ti. ¿Sí? Es como cuando tú tienes perdón en una relación. Y mi amor, perdóname, es verdad, te fui infiel, pero mira, está bien, ya te perdono, pero eso no significa que no voy a celar, que no voy a cuidar que esta relación sea verdaderamente recíproca. Si yo me guardo para ti, tú tienes que guardarte para mí. ¿Sí me estás entendiendo? Porque Dios es un Dios fuerte, pero también es un Dios celoso. Amén. Ahora, si retomamos por favor Éxodo capítulo número 34, verso 13, Dios, recuérdalo, da la fórmula para salir de la idolatría. Tú tienes primeramente que derribar sus altares. Recuerda, el pueblo pagano que te rodea tiene muchos altares. Y cada vez que tú te juntas a ellos, ellos querrán que los altares de ellos sean tus altares. ¿Amén? Ellos tienen sus ídolos. Ellos tienen puesto encima de sus altares todo aquello que les fascina y los domina. Y ellos querrán que sus altares sean los tuyos. Dios a ti te ha dicho: tú en la tierra que vas a entrar a heredar, tienes que derribar
sus, ¿qué dice? Hermano, pero si yo derribo su altar, Él se va a enojar conmigo. Sí. De eso es que estamos hablando. Por cuanto yo te amo a ti y tú dices que me amas a mí, muéstrate también celoso para conmigo. ¿A qué mujer? Y poniéndose la mano en el corazón, ¿no? Yo sé que esto está ajeno al evangelio, pero ¿a qué mujer no le gustaría que su marido, su hombre, la defienda? ¿Verdad? ¿O sale corriendo usted? ¿Verdad que usted se sentiría, ay, me ama, me defiende, me guarda? El Señor nos defiende a nosotros. El Señor, mi amado hermano, muestra su amor, ¿sí?, para con nosotros, que aún siendo pecadores, recuerdan, Cristo murió. Él nos defendió, mi amado hermano, en esa cruz, porque Él puso la espalda para que el garrote no me caiga a mí, sino que le caiga a quién. Dios no espera de menos de nosotros. Por eso es que Pablo, cada vez que era azotado, era golpeado, él decía, estas son las marcas de mi apostolado. He sufrido tantos azotes. Recuerda, siempre digo, 3 veces he recibido 40 menos 1. En cuanto a azotes, mi amado hermano, mucha gente va a querer, recuerda los versos número 13, va a querer, mi querido hermano, poner sus altares en tu vida. Y Dios te dice a ti, mira, derribaréis sus altares. Pero mira que es el equipo del Ecuador, que es el ídolo. Usted sabe de qué me refiero. Y el cristiano, yo también. Yo no digo que no te guste el fútbol. Lo que yo te digo es que el fútbol no puede ser tu ídolo. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el básquet? ¿Te gusta el tenis? ¿Te gusta la natación? También, perfecto. Practícala si quieres. Pero que la natación, el tenis, el fútbol, el trincar, sea un ídolo en tu vida. Estás, mi amado hermano, viviendo en rebeldía con la palabra y con Dios también. ¿Sí me estás entendiendo? Amén, jóvenes, sobre todo a gente vieja también. Yo he visto, mi querido hermano, sí, a hombres viejos en el televisor, ya ven las noticias viejas, quieren ver el resumen deportivo, véanlo. Ya perdió, perdió, pero no, dice, ahora hay el 12. El gozo del Señor es su fortaleza, gloria a Dios. Termina el 12 y dice, ahora el 7. Son los mismos goles que vio en el 1, vio en el segundo canal, en el tercero. Y dice, ahora internacional. Eso es idolatría, por donde tú lo quieras ver, así no lo quieras admitir. Eso es idolatría. Porque ese tiempo bien lo pudiste haber invertido. Bueno, deja con la segunda vez otra cosa provechosa. Mi amado hermano, tú tienes que entender que Dios te demanda derribar esos altares. Porque, mira, y me encanta porque el Señor en el verso 13 nunca dijo que eran los altares de ellos, sino sus altares, los de ellos, no los tuyos. No dice y derribarás tus altares, no, porque se sobreentiende que en el pueblo de Dios no debe haber ningún altar para ninguno que no sea el Dios verdadero. ¿Sí me estás entendiendo? Ellos van a querer imponer su idolatría, pero a ti te corresponde como primera parte derribar esos altares. ¿Sí me estás entendiendo, verdad? Ellos te vienen a inducir y tú dices, sí, hijito, está bien, tú eres mi padre, eres mi amigo, eres mi yunta, mi compadre, mi comadre, pero ¿sabes qué? Yo no comparto eso, hasta ahí nomás. O si vas a venir aquí con ese tipo de cosas, ¿sabes qué? Mejor no me visites. Tienes que derribar, y cuando uno derriba algo de algún lugar, va a causar, recuerda, va a causar destrozos. Porque si no lo haces, lo más penoso es esto. El que no solamente podría ser un tropezadero para ti,
Muchos dicen, pero hermano, yo estoy maduro en la fe, a mí eso no me afecta, está bien, pero sí que le va a afectar a tu hijo. Porque él no tiene el criterio formado. Él no tiene las bases que tú tienes. Y si pasas la basura de tu cuarto al cuarto de tu hijo va a escarbar en la basura y hasta aún se va a meter la basura dentro de su boca. ¿Usted se ha visto los niños comiendo tierra? ¿Verdad? Mi amado hermano, esas son las penosas y gravísimas consecuencias de no poner por obra lo que Dios nos ordena. Uy, hermano, a mí la computadora no me afecta, yo puedo entrar en internet, abrir y cerrar, no hay problema, sí, pero a tu hijo sí le afecta. Déjalo solito en un cuarto toda la noche y vas a ver cuando entra de sorpresa que los demás hacen cosas malas. Tienes que derribar sus altares. Segundo, el Señor también nos ordena que debemos de quebrar sus, ¿qué cosa? Sus estatuas. Mi amado hermano, y aquí hablamos propiamente de lo que es la idolatría. Bueno, aquí hay una gráfica en sí como tal. Tú no puedes, mi querido hermano, admitir, por lo menos bajo tu techo. No puedo decirte, ingresa en la casa de tu papá, de tu mamá, de tu tío y comienza a tirar. No hagas eso. No hagas eso. Recuerda que el evangelio a ellos tiene que llegarle de la misma manera que te llegó a ti. Con amor. Amén. Si ellos, diríamos así, admiten que el evangelio entre por amor, Dios será el que va a ir reformando, sacando todo lo que en su necedad ellos por la tradición han concebido. Pero tú no te pongas, ¿sí?, en esos extralimitaciones. No, mamá, ¿qué es esto? Y plum, que yo lo voto. Tranquilo. Deja mejor que Dios y su Espíritu trate con el corazón de tu abuela, de tu abuelo, que por lo general suelen ser los más enraizados en estas viejas prácticas. Pero de eso a que en tu casa permitas que en tu cuarto o en el cuarto de los tuyos haya cosas que Dios totalmente te ha dicho que no las debes de tener, eso es otra cosa. No que en ese cuarto, como está mi hijo y como él, no, es tu casa. En tu casa debes de primar tus reglas. Y si tú eres un creyente, una hija, un hijo de Dios, le guste o no le guste, tú lo sacas de ese lugar. A ver, no que ese disco es de mi hijo y que lo compró es carísimo, es original, no, igual. Muchos padres solapan la vida de sus hijos de esta manera. Es que como él está trabajando y como él se lo está comprando, no te interesa. Son tus reglas. Si tú honras a Dios en tu casa, Dios te va a honrar a ti también. Si tú lo niegas de esa manera, dice la Biblia que Él también te negará y no te confesará ni delante de su Padre ni delante de sus ángeles. ¿Sí me está entendiendo, mi querido hermano y hermana? Porque esto es para el pueblo cristiano. Estas reglas no eran para el pueblo pagano, era para el pueblo de Israel. Y hoy por hoy también deberían de serlo para la iglesia de Cristo. Tú no puedes permitir en tu casa, es tu casa. En tu casa, ¿verdad? Cuando tú quieres imponer tus reglas, guste o no le guste, ellos tendrán que de pronto servirse en la mesa lo que tú has preparado. ¿Verdad que es así? No, que no me gusta la coliflor, que no, que le hago mueca, ¿verdad?, a la cebolla. No. Usted dice, papito, se te come todo porque esto es lo que hay para comer. Y ahí, ¿cómo te impones? Duro, hasta el látigo lo pones en la mesa. Se me comen todo, le pones látigo. Pero ¿por qué para las cosas espirituales no somos enérgicos? ¿Ah? ¿Por qué para las cosas que Dios demanda a su pueblo somos permisibles? No, hermano, es que Él me ha dicho que no quiere. Mira, cuando está involucrado tus intereses, a ti no te interesan si a Él le gusta o no le gusta. Cuando están involucrados tus intereses, tú no estás preguntando. Tú simplemente das la orden y ellos tienen que
Tiene que obedecer. Sencillo. Mi amado hermano, Dios, como es celoso, Dios demanda que ese celo también se haga vivo, se haga, diríamos así, carne en tu carne. Un desconocido te celará de pronto. No. Tu esposa, antes de ser tu esposa o tu enamorado o tu novia, te celaba. No. Pero todo fue que él comenzó a ser parte de ti, que ha nacido en ti un celo por él o por ella. Donde guardas, cuidas, ¿verdad? Proteges. De la misma manera tú deberías de tener estas mismas virtudes, porque la verdad, si hablamos del celo de Dios, es bueno que todo hombre tenga celo de Dios en su vida. No el celo enfermizo por el marido y por la mujer. Si el celo es admitible en la vida del creyente, debería ser un celo santo, como lo que sintió Jesús cuando entró en el templo. Amén. Al ver hecho en su casa un mercado. Eso fue lo que le motivó a él a coger un látigo y meterle palo a todo el mundo. Si ese celo tú lo tuvieras en tu casa, yo te aseguro que muchos errores, muchos dolores de cabeza, tú mismo te los vas a evitar. Te lo aseguro. Pero como no estás dispuesto a qué cosa, a quebrar, ¿qué cosa? Sus estatuas. Hermano, y esa revista que es de mi hijo, y esa mujer está desnuda, y es que es de mi hijo. Él la compró. Usted entre, abre el cajón, requise lo que tenga que requisar, bote en una, ponga todo en una funda, amarre y a la basura. Punto. Mamá, ¿y qué pasó con esa revista? La boté. ¿Y qué? ¿Algún problema? No, yo decía, mamá. Amén. ¿Ustedes han revisado alguna vez la billetera de su hijo? ¿Han encontrado algún preservativo por ahí? ¿Ah? Y ven, ay, un preservativo y que no se dé cuenta que es tú. Haga bulla. Eso significa que su hijo tiene una vida sexual activa. O por lo menos está abierto a que si se presenta la oportunidad, él lo use. Esas estatuas hay que, ¿qué dice la Biblia? Ya muchos muchachos se preocuparon. Uy, le van a revisar la billetera. Van a entrar primerito y al cuarto. Mi amado hermano, en la casa nada debe de ser oculto. Toda escultura debe de ser, ¿qué dice la Biblia? Debe de ser quebrada. Y quebraréis sus estatuas. Y por último, ¿qué dice el Señor? Y cortaréis sus imágenes, dice ahí, de acera. Voy a compartir simplemente un breve, diríamos así, texto de un estudio. Dice ahí Acera. ¿Quién era la diosa Acera? Dice aquí, era una diosa cananea conocida como la diosa de la fertilidad, la cual era muy adorada y su culto era muchas veces, sí, en este caso dice aquí, muchas veces eran los desenlaces de la perversidad sexual. Acera estaba asociada con todo aquello que era la productividad, no solamente, diríamos así, de la agricultura, sino también de la fertilidad, ¿sí? En cuanto al sexo, la sexualidad. Esa diosa era adorada en toda la tierra de Canaán, antes de que fuese otorgada al pueblo de Israel. Y Dios le demandó, mi amado hermano, en este texto de Éxodo capítulo número 34, versículo número 13, dice que cortarían sus imágenes de acera. Acompáñenme por favor a un texto de referencia. En Deuteronomio capítulo 16. Concluyamos con esto.
Deuteronomio capítulo número 16, versículo número 21. Esto era una de las prácticas que tenían los cananeos en el territorio de Israel. Y Dios les demandó, sí, la siguiente ordenanza: no plantarás ningún árbol. Miren, ¿para quién, mi amado hermano? Es decir, ten mucho cuidado en querer cultivar algo para este Dios o para esta diosa. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios. Es decir, que en una casa, si lo quiero llevar al tiempo actual, puede haber más de un Dios. ¿Verdad que sí? Dice ahí, cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Y como yo suelo decir, pero muchos cristianos dicen, pero si es la foto de Diosito. Bueno, está bien la foto de Diosito, pero recuerda, la foto de Diosito, mi querido hermano, si bien es cierto, tu madurez puede ser que la pase desapercibida, no así la vida de tus hijos o la vida de aquellos que son débiles en la fe. Mi amado hermano, tú tienes que ser prudente y sobre todo obediente a lo que la palabra de Dios sí te insta a hacer en tu vida. Nunca cuestiones el mandamiento, mejor obedécele, que al que obedece, como suelo decir yo, no se equivoca. Mi amado hermano, no en vano, el Señor aún de sí mismo, y esto usted también ya lo ha leído conmigo muchas veces, el Señor aún de sí mismo ha dado orden de que de Él nadie se haga una imagen. Recuérdelo. Venga por favor a Éxodo, rapidito para concluir. Capítulo 20, verso 23. Mucha gente se escuda, pero si es la foto de Jesús, o es la imagen del Espíritu Santo. Ya boté la de la Virgen, ya boté la del Santito, pero es la de Jesús. No, miren lo que dice el texto. ¿Lo encontró? Éxodo 20, versículo 23 dice, no hagáis, ¿con quién? Conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Ahí está la orden. Sí, no es que es la foto de Jesús, no. Hermano, Dios busca adoradores que le adoren, ¿en qué dice? En cuadros y en retratos. ¿Qué dice la Biblia? En espíritu y en verdad. Lo honroso, mi amado hermano, y digamos así, lo loable del cristiano es que adore a un Dios que no puede ver. Porque en eso consiste nuestra fe, al acercarnos a un Dios invisible, creyendo que su Espíritu está aquí, como bien el Señor lo ha prometido. Que donde estén dos o tres congregados en su nombre, Él estará en medio de nosotros. Yo eso lo acepto por la fe, y eso me debe de bastar para adorarle, para servirle, para vivir conforme a sus preciosos mandamientos, los cuales no me son gravosos. Amén. Mi amado hermano, toda esta situación, para concluir en el capítulo 34, dice, versículo número 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es, ¿qué cosa? Celoso, Dios celoso es, te guste o no te guste. Amén. Dios te cela. Mi pregunta es, ¿tú también eres celoso de Dios? Porque si en tu vida hay este temor, de seguro nunca harías algo que logre a Él sin entristecerlo, y siempre harías todo lo que está a tu alcance para mantenerlo feliz y contento, porque llevas una vida que le agrada. Amén.
Si Dios habló en esta noche a tu ser, ríndele una fuerte aplauso al Dios fuerte y Dios en los estados. Amén. Oremos.